El arca del pacto. En el Antiguo Testamento, primero leemos sobre el arca del pacto en Éxodo capítulo 16, versículo 34, y más tarde vemos los planes para su diseño y construcción al principio en Éxodo 25. Este objeto era importante para Israel y simboliza la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel durante su deambular por el desierto. Números capítulo 13 al 14. ¿Qué era el arca? El arca era uno de los objetos más sagrados de Israel y fue hecho a mano con metal precioso y madera fina. Era un cofre. La palabra hebrea para arca es arone, se escribe A-R-O-N-E. Simplemente significa cofre o caja. El arca contenía las 2 tablas de piedra de los 10 mandamientos, la vara de Aarón y el maná que sobró en el desierto. Después del establecimiento del reino de Israel, el arca fue colocada en el lugar santísimo, en el templo del rey Salomón en Jerusalén. ¿Qué pasó con el arca? La historia no sabe con certeza qué pasó con el arca del pacto, aunque muchos estudiosos creen que fue capturada en la destrucción de Jerusalén por el imperio de Babilonia alrededor del año 587 a.C. El arca simbolizaba la presencia de Dios. El arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios claramente, y esto lo vemos en Josué capítulo 3. En Josué 3 dice: cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos y síganlos. Los sacerdotes cargaban el arca porque representaba la presencia de Dios entre ellos. Incluso antes de ir a la batalla, el arca encabezaba la procesión de soldados y demostraba que Dios estaba luchando por Israel. El arca también demostraba la santidad de Dios. Los coatitas, se escribe C-O-A-T-I-T-A-S, era un grupo de personas en Israel encargadas de cuidar del arca. Esto lo encontramos en Números capítulo 4, versículo 15. El arca no podía ser tocada. Después incluso de que se ordenó que se moviera el arca, se les dijo que no la tocaran. Vemos más tarde en 2 Samuel capítulo 6 que cuando un hombre llamado Usa tocó el arca, fue herido de muerte. La razón por la que murió fue porque el arca, que simbolizaba la presencia de Dios, era completamente santa. Debido a que los seres humanos aún no son santos, aparte de ser limpiados del pecado, y esto por el sacrificio de Jesucristo, Usa, estando no santificado, cuando él tocó el arca santa, murió. Esta es también la razón por la que los profetas caen cuando están en presencia de Dios. Y por eso el apóstol Juan lo hace cuando ve a Jesucristo glorificado en Apocalipsis, capítulo 1. El arca demostraba la misericordia de Dios. La parte más importante del arca era el propiciatorio. Una vez al año, el sumo sacerdote de Israel hacía expiación por sus pecados y por los de las personas en el día de la expiación. Levítico capítulo 16, versículo 15. El arca era una parte integral de esta ceremonia. Más tarde, el Nuevo Testamento usa el lenguaje del arca y el día de la expiación para mostrar cómo la limpieza y perdón verdadero y eterno vienen a través de Jesucristo. El arca del pacto era un objeto central del culto antiguo de Israel y la imagen de lo que Dios pensaba hacer finalmente para toda la humanidad a través de Jesucristo. Vamos a leer un corto pasaje en Primera Crónica 13 para ilustrar el rol que tenía, la visión que había en medio de Israel sobre el arca, qué significaba para el pueblo de Israel. Y dice así: entonces David consultó con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os pareciere bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios,
enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades, para que se reúnan con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios junto a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciera así, porque el asunto parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel, desde Siord, en Egipto, hasta la entrada de Amat, para que trajeran el arca de Dios desde Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que estaba en Judá, para trasladar de allí el arca de Jehová, es habitada entre los querubines, y sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un cajo nuevo, y Usa y Ahío guiaban el cajo. David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano hacia el arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Se encendió contra Usa el furor de Jehová y lo hirió, porque había extendido su mano hacia el arca, y murió allí delante de Dios. Esto es lo que habíamos comentado previamente, cómo se requería que la persona que estaba en contacto con el arca fuera una persona especialmente preparada y santificada ante Dios. Más adelante David prosiguió en otro intento, sí lograron llevar el arca exitosamente. Y uno de los comentaristas dice que quizás la razón por la cual en esta vez se fracasó es que David no consultó directamente a Dios sobre cómo era que se iba a trasladar el arca, sino que consultó con los líderes militares de su país. Así que esto es una gran enseñanza para nosotros. Continuemos entonces con este estudio de la Biblia y aprendamos bien estas cosas que son los fundamentos de nuestra fe. Aunque son elementos del judaísmo, ustedes saben que nuestra fe cristiana es una fe judeo-cristiana, porque el plan de salvación se viene dando desde el pueblo de Israel, para lo cual fue designado como vehículo, como un instrumento para traer la salvación al mundo a través de Jesucristo. Dios los continúe bendiciendo, queridos hermanos.